Buenas tardes, bienvenidos a este sexto diálogo, es esta entrega de este ciclo en el que repasamos un poco la historia del cine español. Y hoy vamos a hacer un giro respecto a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hasta ahora hemos trabajado fundamentalmente o casi exclusivamente el terreno de la ficción, desde la época del cine de los años 40 con la película Raza, pasando por los últimos 2 días dedicados al cine fantástico español. Y hoy, como digo, vamos a cambiar radicalmente y nos vamos a trasladar al terreno del documental. Para eso, para hablar del documental, para hablar sobre algunos momentos clave del cine documental, o cuáles son las fronteras entre el documental y el no documental, contamos con la presencia de José Sánchez Montes. José, muchísimas gracias Buenas por estar con tardes. nosotros hoy. Bueno, que como digo, nos va a ilustrar sobre ese tema, aparte de hablarnos también de su propia obra, que además forma parte muy viva y muy importante dentro de esa idea del documental dentro del cine español. Bueno, presentar a José Sánchez Monte me parece que no es necesario, pero aprovecho y la lectura que hago de las cosas que ha hecho, de su currículum, sirve un poco para homenajearlo, ya que, bueno, cumple 40 años haciendo cine y eso, bueno, son 40 años no es poco, eso de Son unos 40 cuantos años son años. tantos años. Yo creo que merece un poco la pena, aunque doy por sentado que todos ustedes saben quién es José Sánchez Montes, pero bueno, un poco para recordar todas las cosas que ha hecho, ¿no? José Sánchez Montes nace en Granada en el año 1960, director, guionista y productor de cine. En el año 84 funda Ático 7, la productora Ático 7. Desde el año 2010 hasta el año 2018 forma parte de la productora Sacromonte Film y en 2019 crea una nueva empresa, actualmente su productora, que se llama Siesta Producciones. Ha sido director del Festival Internacional de Granada Cines del Sur desde su primera edición el año 2007 hasta el año 2018 y dirigió durante 4 años los contenidos artísticos del Festival de la Andalucía Atlántica en Essaouira, Marruecos. Es habitual conferenciante, jurado, profesor de cursos y talleres sobre medios audiovisuales y asesor para la elaboración de planes culturales en Europa, América Latina y el mundo árabe. Ha sido promotor de múltiples actividades aquí en Granada, como por ejemplo La Marquesa, un centro de ocio y cultura que funcionó desde el año 89 hasta el año 2016. Promotor de conciertos, asesor para la televisión española en la creación de contenidos culturales, responsable de la programación de Granada 95, es decir, todo el programa cultural que tuvo lugar durante el Campeonato Mundial de Esquí en Sierra Nevada, donde se hicieron cosas como el WOMAD, como el Congreso Latinos o como el ciclo de teatro dedicado a Federico García Lorca. Director y guionista de una veintena de largometrajes documentales, series y programas de televisión y espectáculos multimedia. El año 2022, lo más reciente hasta ahora, ha estrenado dos películas, Cantejondo, de Granada 1922, un documental de animación y música sobre el centenario del concurso de Cantejondo, y El universo en una caja sobre la figura de Mariano Fortuny Madrazo. Los trabajos más destacados como director y guionista, merece la pena que recordemos, La Alhambra en Juego del año 2019, Omega del año 2016, que fue un documental que fue nominado a los premios Goya, Martirio del año 2015, Tiempo de Leyenda del año 2009, así como toda una serie de piezas audiovisuales, bueno, por supuesto, se me ha olvidado, Morentes sueña en la Alhambra del año 2005 y Bola de Nieve del año 2003. Como digo, toda una serie de piezas audiovisuales ganadoras de multitud de premios y han hecho una excursión retrospectiva sobre su obra, tanto en Brasil como en nuestro país. Ha sido director escenográfico de proyectos musicales como La Noche del Cirjab y Las Noches de Encuentro de la Alhambra, Lorca y La Pasión, o, por ejemplo, la muy reciente, en la inauguración de la 70 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Pero también ha trabajado como productor, y como productor ha coproducido, por ejemplo, la película Cosas que pasan de Silvia Moon, o, por ejemplo, las tres grandes películas de Alberto Rodríguez, multipremiadas en los Goya, es decir, me refiero a El hombre de las mil caras, La isla mínima y Grupo 7. Aparte otras películas de ficción como Taxi a Gibraltar, Mi querida cofradía, El mundo es suyo o el documental sobre Alejandro Sanz, Lo que fui es lo que soy. En la actualidad prepara un largometraje, Atlántida, en fase de desarrollo, y dos series documentales, Dame tiempo y La casa de todos. Por tanto, eso, son 40 años haciendo documentales. Antes le preguntaba, Qué agotamiento, ¿qué? qué cansado, Qué cansino, ¿no? Te habrá agotado mismo de ser, Dios mío, dice mi corazón. pesado. Bueno, y eso sin leer. Sí, no leas Claro, más. sí, pero simplemente para recordar que, claro, cuando hablamos de programas de televisión, hablamos de series de televisión. Entonces, por ejemplo, simplemente, porque, bueno, son cosas que se hicieron aquí, la serie de televisión para el Canal Sur, como Imaginaria del año 99 o Está por ver del año 2000,
tuvieron 80 y 40 programas respectivamente, donde él actuaba de director y de realizador. Por eso, como digo, es mucho tiempo que estoy haciendo. Es verdad que es cansado Sí. todo ese tiempo, ¿no? Y antes le preguntaba si, bueno, si había, si esta posibilidad de contarnos y de celebrar su 40 aniversario, lo había dicho públicamente en algún sitio. Y me ha dicho que no, que era la primera vez. No, públicamente no. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a Juan de Dios el que me haya traído aquí, porque participar del 75 aniversario del Cine Club me parece un lujo, ¿no? Y me parece que realmente el trabajo que se está haciendo desde el Cine Club Universitario en todo este tiempo y en los últimos tiempos todavía más, pues hace que el nivel de la ciudad crezca de una forma exponencial y además la manera que tiene Juan de Dios Salas de explicar y de contar el cine es un lujazo para una ciudad como esta. Bueno, Entonces, te no, eso es así te y agradezco, te lo agradezco. no hay duda. Entonces, claro, cuando me preguntabas que de qué hablaría yo, y siendo yo documentalista, yo enseguida pensé en falsedad, en la falsedad, en la manipulación, en, en el efectismo, en esa cosa que tiene el cine de contar, una manera de contar como si fueran verdades, cosas que a veces no lo son, ¿no? Y entonces por ahí empezábamos Por ahí nosotros a vamos a conversar, ¿no? por ejemplo, lo que era eso, que me decías que no habías tenido la oportunidad, que era la primera vez que realmente en público contaba eso, que ya son 40 años, ¿no? De Sí, eso. son muchos años, pero además son años en los que todo ha cambiado de una forma radical, claro. Eh, Supongo que algunos de ustedes saben que yo hace unos años doné a la universidad el archivo audiovisual que tengo de, por lo menos de los 30 primeros años, porque son los años de lo analógico y son como 5.000 horas de cinta. Y ahí es cuando te das cuenta realmente del paso del tiempo y de cómo pues ya nos convertimos en archivos, ¿no? Entonces, cuando tú dices que estas imágenes son archivos y eso suena como muy antiguo y es antiguo. Entonces, entonces me parecía bonito eso de compartir esa celebración contigo, con el Cine Club y con todos los que suelen ir al Cine Club, que son muchísimas personas. Sí, aquí hay muchas Sí, personas. sí, sí. Bueno, pues puesto que es la primera vez que lo dices, yo creo que nos va a permitir que te demos un aplauso. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy de fácil emocionar, ¿eh? Y Tengo que que lo decir. celebremos contigo de esa forma, ¿vale? Muchas gracias. A ti por estar con nosotros. Y ahora sí, ahora si quieres comenzamos a hablar y bueno, la primera pregunta sería esa. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué querías hablar de este tema? Aparte de este, evidentemente por formar parte de tu vida, pero ¿por qué en concreto este recorrido entre Guérin y el falso documental y el fake? En realidad no es que haya una cosa cronológica en esto, ¿no? Porque mucho antes de esa película que fue realmente nos abrió mucho los ojos a los documentalistas de los años 90, que era En construcción de José Luis Guerín, que ya había hecho antes la película de Tren de Sombra y bueno, que es un cineasta al que yo admiro muchísimo. Ya existían muchos falsos documentales, ¿no? Pero falsos documentales y mucha falsedad en general, ¿no? Porque partamos de la base de que el cine en sí es una mentira. Es decir, lo que estamos haciendo es colocar 24 fotogramas y haciendo creer la ilusión en la ilusión del espectador que eso es una imagen en movimiento. Pues, pero esa esencia del cine ya en sí es un bulo, ¿no? Eh, Guerín había hecho la película En construcción que se consideró como un gran documental observacional y que era un documental muy realista, casi un Antonio López del cine, ¿no? Había ido a Barcelona, a un barrio que estaba en demolición y contaba cómo se había ido cambiando ese barrio. Y lo cierto y verdad es que él también estaba manipulando un montón de personajes en esa película. Pero, pero eso entraba en contraposición con algo que a mí sí me fascinó una barbaridad,
y es precisamente, y valga la redundancia, Andalucía, un siglo de fascinación, de Basilio Martín Patino, ¿no? Que a mí me parece una joya bastante desconocida Cierto. porque realmente se emitió en Canal Sur, como eran películas para televisión, no tenían, no tenían un recorrido muy largo ni en festivales ni en salas, por supuesto. Sí, yo creo que quizá el que más se pudo ver posiblemente fue el de Casas Viejas, quizás sea Exacto, el más recordado. sí, pero había otras Sí, verdaderas maravillas, ¿no? Porque que lo que hace Martín Patino es analizar los mitos de Andalucía y darles la vuelta completamente y hacer, no sé si alguien ha visto Andalucía un siglo de fascinación. Nadie, muy bien, me puedo sí, por explayar. allá. Alguien la ha visto. Vale. Andalucía es un siglo de fascinación, por ejemplo, coge, les voy a contar uno que es realmente fascinante, que es el capítulo sobre el flamenco, que lo divide en dos capítulos, son dos capítulos. Y es que hay un rico japonés que viene a Andalucía y entonces empieza a investigar sobre el flamenco, se queda como buen japonés fascinado, flipado con el flamenco, y entonces decide eh, montar un museo del flamenco en Japón. Y monta ese museo del flamenco en Japón, yendo a comprar archivos incluso desconocidos que en Andalucía no se tenía conocimiento de que estos archivos existieran, como por ejemplo uno que era un disco de pizarra con la voz de Silverio Franconetti. Y todo eso se lo lleva y archivos de audiovisuales y se lo lleva todo a Japón y monta en Japón con gafas 3D de los años 90, de principios de los años 90, pues realidad virtual y los japoneses podían visitar el flamenco y conocer el flamenco mucho más que lo que se podía conocer aquí. Basilio cogió esta película y la proyectó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid como una primicia delante de todos los flamencos y de todos los flamencólicos, como diría Enrique, y de todos los flamencólogos y de todo lo que tenía que ver con el flamenco, y proyectó la película. Y a los 15 minutos de película, el público empezó a chillar y a decir, esto no puede ser, ¿cómo puede haber un japonés que se ha llevado todos los archivos de flamenco a Japón y tal y cual? Y ya tuvo que parar un momento la proyección y decirle, señores, que todo esto es mentira. Todo esto es una falsedad, que es una historia cinematográfica que he contado. El de Casas Viejas pasa lo mismo. Ahí hay un reportero que teóricamente que es omnisciente, que está en todos sitios y que puede contar todo. Y realmente son 7 capítulos con toda la mitología andaluza dándole la vuelta, respetándola, pero dándole la vuelta. Ujú. Y a mí eso me gustaba mucho. Y ha tenido mucho que ver con cosas que yo he hecho sobre el mundo de la memoria, la deformación de la memoria, etcétera. Pero si hay una película que realmente refleja más o mejor o con más descaradamente esto, es la película de Orson Welles, F de Fake, que muchos conocerán. Esta película es una película que hace Orson Welles, ya es su última película, y la hace intentando contar eh, todo esto de la mentira. Es una película en la que Wells coloca, entre otros muchos elementos, pero lo crucial es que se basa en filmar a un falsificador de cuadros. A un falsificador que ha sido falsificador de Picasso, de Modigliani, de un montón de cuadros que están además en galerías de arte y en museos. Y, y él va haciendo todo un juego sobre la mentira, sobre el engaño, y él mismo juega al engaño, ¿no? Y hace de Picasso y hace que su entonces novia vaya a un lugar donde Picasso la puede ver y enamorarse de ella y pintarla. Es todo una verdadera locura en la que realmente lo que está diciendo es algo que ya también el propio Picasso decía, que es que el propio arte es mentira, ¿no? Entonces, a mí eso me parece una película de 1973 que recomiendo muchísimo dentro del terreno del documental. Algunos llegan a decir que puede ser hasta la mejor película de Orson Welles, incluso por encima de Ciudadano Kane. Y hay un personaje dentro de esa película que es el biógrafo de este falsificador, que es además un señor que luego hizo una biografía de Orson Welles, que era una falsa biografía, que además perdón, no de Orson Welles, de Howard Hughes, Howard Hughes. y, y hace una biografía falsa de Howard Hughes
que es el protagonista de Ciudadano Kane, ya para dar la voltereta mortal, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que, que Wells cuando empieza el documental dice algo así como todo lo que van a ver durante los próximos 90 minutos es cierto. Pero claro, lo que ocurre es que el documental dura ciento y pico. Exacto. Con lo cual, a partir de una Los parte, 20 minutos finales, claro, cuando dice que todo lo de Picasso es falso y tal y cual, eso realmente es mentira, ¿no? Entonces, exacto. ese truco es muy bueno porque te queda por lo que tú cuentas del flamenco, ¿no? Sí, No, Dios, no puede ser. sí, 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 es Muy fascinante. bueno. Yo creo que esa es una película realmente a visitar. Hay una película que posiblemente hayan visto que ya es una película de ficción que también habla sobre la falsedad en el cine, ¿no? Es La cortina de humo, como se tradujo Sí. en España, que en la que hay previamente si no creo que fue previamente al famoso affair de Clinton con Mónica Sí. Lewinsky. Ujú. Hay una película en la que Dustin Hoffman hace de productor cinematográfico y es que el presidente de los Estados Unidos tiene un flirt sexual con una joven adolescente justo antes de las elecciones y entonces tienen que ver cómo resolver para que las elecciones no le afecte este escándalo sexual. Y entonces pues, montan una película según la cual todos los periódicos de Estados Unidos dan por hecho que existe una guerra en Albania, una guerra que no se producía. Y era todo porque este productor cinematográfico consigue generar una cantidad de imágenes impresionantes sobre una supuesta guerra en Albania que era mentira. Y entonces, además con todos los perejiles que necesita una película, una señora tirada con un gatito al que hay que salvar en un héroe americano, soldado, rescatado de no sé dónde, es fantástico, ¿no? O sea, a mí todo esto de lo que es, por un lado, lo que es mentira, mentira, lo que es manipulación o lo que es simplemente oposiciones creativas, me ha parecido siempre muy interesante. Por eso yo me parecía que era un tema que merecía la pena comentar aquí, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando tú te planteas eso y miras hacia nuestro cine, el cine español de los últimos quizás 20, 30 años, comienzas a encontrar que eso ha comenzado a tener un cierto peso, porque antes, habitualmente, que no recuerdo mal, eso no es tan habitual. Es decir, antes el Mm. documental era un poco lo que hablábamos antes de empezar a charlar. El documental era como Sota Caballo Rey, cuando tú intentabas explicarle a alguien que realmente te suelen rebatir diciendo, no es que el documental es la verdad. Tú intentas Claro. de rebate y dices, no, el documental no es verdad. Y ya hablábamos antes de, bueno, pues, de los cineastas soviéticos y de momento en que tú plantas la cámara en un sitio y eliges Exacto. eso y no es esto y no esto, ya estás eligiendo y estás manipulando la historia. Claro, cuando yo empecé realmente, yo empecé de montador. No teníamos ni idea ninguno, pues alguien tenía que montar y yo dije, pues monto yo, sin saber nada, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta de que la elección de un plano y de la longitud de un plano o la selección de un fragmento de una entrevista u otro generaba una sensación radicalmente distinta. Eso es algo que hoy nos puede parecer obvio, pero entonces a mí no me lo parecía tanto, que duraran X frame más un plano, Mm. tenía mucho sentido. Eh, yo esto lo ejercité, me acuerdo hablando con Mariano Maresca, cuando hicimos Bola de Nieve, eh, hay un plano final en el que un señor que aparece en la película, que se supone que es un compañero de vida de Bola de Nieve, que todo el mundo daba por hecho que era el novio de Bola de Nieve, y no lo era. Pero bueno, este señor cuando en el último plano se queda diciendo, bueno, Bola se murió y cuando se murió su familia miró en su cuenta y no le quedaba ni un peso. Y entonces él se ríe, se queda así riéndose y luego se queda con una cara absolutamente seria y colapsado, ¿no? El, Cuando yo hice el primer corte de ese final, que es el último momento de la película, recuerdo que Mariano me dijo, espérate, 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 vamos a esperar a ver qué hace. Y claro, yo lo había dejado en la sonrisa. Ujú. Y el cambio de la sonrisa al rictus de seriedad y de tristeza de que él se había dado cuenta de lo que había perdido es tremendo, ¿no? O sea, ese juego me parece realmente muy importante, ¿no? El que cuando empezábamos, yo recuerdo que estuve en una jornada de cine y antropología y decían esto que dice Juan de Dios, ¿no?
El cine antropológico es un cine en el cual la cámara se pone en un sitio y no se monta nada. Es decir, si la acción que hay delante de la cámara dura 12 horas, la cámara está 12 horas y al público se le ponen 12 horas de película. Pero claro, cuando tú pones la cámara en un sitio 12 o 50 horas, la pones donde a ti te da la gana. Y la pones apuntada hacia donde a ti te da la gana. Y por Cre- tanto, y creando un fuera de campo que, creando un fuera de campo que no sabes lo que pasa. exactamente, Y además, el que está dentro de campo está condicionado por la propia cámara, con lo cual, en ese sentido, la puridad del cine antropológico pudiendo reflejar algo sería prácticamente imposible. Y yo siempre he partido de esa base. Es decir, que hay cosas que son manipulaciones, hay cosas que son simplemente pues decorado, hay cosas que son, hay elementos creativos en el relato, pero yo no pretendo que la gente piense que yo tengo la razón. Y a lo largo de mi carrera nunca he pretendido que la gente piense que mi visión o lo que yo he investigado, que si algo he hecho en mi vida, más que yo realmente tenía que haber empezado definiéndome, ¿no? Y yo creo que yo soy, tomando la frase de Fernán Gómez, yo soy un peliculero artesano. Yo creo que estoy ahí, en ese terreno, ¿no? Yo creo que en el mundo están los genios, siempre lo he dicho, están los genios, los artistas y estamos los artesanos. ujú, Yo estoy entre los peliculeros artesanos, en el mejor de los casos. Lo que pasa es que por la profesión que yo, la sección de profesión que yo elegí, me ha permitido estar cerca de muchos genios. Y eso ahí estaba el truco. Yo sigo siendo un artesano, pero he estado cerca de muchos genios, ¿no? Y realmente yo creo que en este mundo del documental hay muchas veces que lo que a uno le interesa tienes que contarlo muy bien. Tienes que intentar que, a mí no me, yo no soy un cineasta que hace las películas para sí y luego que el público las entienda. Yo me reconozco que a mí me interesa mucho que la gente me entienda, que la gente sepa de lo que estoy hablando y si al final, cuando termina una película, la gente me dice lo que he aprendido, a mí me encanta y siempre les digo, bueno, lo que he aprendido de lo que he dicho yo, porque puede haber mil otras visiones, ¿no? claro. Entonces, tú comentabas eso, comentaba el caso de la película de Jos Ligering, que finalmente yo recuerdo también fue, además de esa película se proyectó en el Cine Club y fue todo un Sí, bombazo en su momento, porque realmente una película magnífica. Pero es cierto que hay, entra el juego un poco este de pensar todo lo que estamos viendo es realidad. Bueno, claro, ahí entra el concepto de realidad, verdad. eh, es verdad, nada está manipulado y eres consciente de que sí, de que en el momento en que hay movimientos de cámara, encuadres de uno, encuadres de otro, el propio montaje es manipulación a la hora de ordenar las diferentes piezas, lo de Basile Martín Patino, pero yo sobre todo quizá recuerdo una película en la cual eso en el cine español como que es puede ser la primera vez, quizá a lo mejor, salvando a lo mejor quizá también pensando el desencanto de la película de Chavarri, pero en la que uno tiene la sensación de que hay partes que no son verdad, y es Cravan contra Cravan, ¿no? sí, De Isaac y la Cuesta. sí, a mí, yo creo que esa película que es la primera conocida de Isaac y la Cuesta, que luego ha acabado haciendo eh, más ficción que documental, aunque una ficción muy asentada en un, en un formato o en un estilo muy realista, ¿no? Pero Cravan contra Cravan es un invento también, es de un boxeador que supuestamente va a luchar en un campeonato y tiene una caída brutal a los infiernos, etcétera. Esa es una película muy interesante, pero también es muy interesante, Juan de, La leyenda del tiempo. Ajá. La leyenda del tiempo de Isaac y la Cuesta me parece es el momento en el que yo creo que él se desliza justo del documental a la ficción, que luego hizo Los Pasos Mm, Dobles, y estaba basado en los mismos personajes que había filmado en La Leyenda del Tiempo. Pero ahí nos propone que hay dos chavales que representan a Camarón, uno de ellos, y hace como si fuera Camarón, pero Isaki nunca está diciendo que él es Camarón. ujú. En ningún momento lo dice. Simplemente aparece en el título de La Leyenda del Tiempo. A mí eso me parece una película realmente maravillosa. Maravillosa. Sí. Y entonces, tú cuando juegas, o sea, decides tomar la rienda y comenzar a hacer tus propios documentales, tus propias películas, aparte, dejar la parte de montaje,
Personalmente mm, creo que una parte donde se aprende muchísimo, el montaje es muchísimo. la creación Yo creo que profesional, yo donde creo que donde realmente más se se aprende. aprende que se un terminado a la hora Si de... yo no tenía ni idea, entonces yo sabía que montando podía ir un poco más rápido. Entonces, tú de repente comienzas y, pero sin embargo, tú te lanzas a hacer documentales, bueno, documentales, digamos, entre comillas, ortodoxos en el sentido de que no estás jugando que el espectador no tiene nunca duda de que lo que está viendo es verdad, y ya evidentemente de que entremos en los matices de al colocar la cámara y tal y cual, y entonces decides ir por ahí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que primero porque me daba mucho miedo hacer otra cosa que esa, quizá por mi propio carácter. Yo creo que yo hago un tipo de películas que tiene mucho que ver conmigo mismo, con la manera en que yo entiendo la vida y como yo me relaciono con la gente, ¿no? Y entonces me parecía que había determinados temas que merecían ser contados y determinados personajes que merecían ser conocidos, ¿no? La primera incursión seria que hago en el documental, digo seria en el sentido de ya proponiéndome una película para estrenarla en una sala de cine, fue una película que se llamaba Al otro lado de la memoria. Eso quería que la comentara porque él sabe, yo tengo una especie, yo esa película no la veo una noche en Canal Sur, no sé de quién es, eh, y de repente por favor, cuenta la historia porque a mí me dejó totalmente fascinado y a partir de ese momento, después ya cuando descubrí que era tuya ya, dije, bueno, no puede ser, es fantástico, vamos. Sí, Al otro lado de la memoria es una película sobre los antiguos residentes en Marruecos. Entonces, 50 años después de la expulsión de los españoles de Marruecos, yo tenía relación por un tema familiar con una asociación que se llama la Asociación, se llamaba, yo supongo que ya han fallecido todos, desgraciadamente, que se llamaba La Medina, y eran antiguos residentes en Marruecos. Y muchísimos de ellos no habían vuelto nunca más a Marruecos. Y 50 años después, yo los monto en un autobús y me los llevo a Tetuán y me los llevo al Cazarquivir y me los llevo a Melilla para que revivan los espacios donde ellos habían vivido. Claro, aquello era fascinante por la emoción y por todo. Pero además en ese autobús iba gente de lo más variopinto. Iba desde un teniente general del ejército de Franco hasta un socialista al que habían fusilado a su padre, hasta uno que tenía un bar entonces. Y entonces aquello me gustaba mucho contraponer esa visión absolutamente subjetiva de cada uno de ellos, que además lo llevábamos a que, ¿qué es lo que quieres ver? Pues quiero ver la casa donde yo viví, ¿no? Es una señora que quiere ver la casa donde vivía. Y esa casa donde vivía, ahora la viven lógicamente unos tetuaníes. Y entonces fuimos allí, le abrieron la casa y bueno, y aquello era mm, lacrimógeno total, ¿no? Pero tenía ese punto bonito de un recuerdo sentido, pero no, no perdido del todo, ¿no? Y a mí me gustaba contraponer eso con unas piezas que intercalaba, que eran la historia tal y como los historiadores dicen que pasó, ¿no? Entonces va contándose la historia de estas visitas de los protagonistas, que eran muy ancianos, había gente de 80 y tantos años, de 90 años. Recuerdo que entrevisté a un teniente general, que era el teniente general Ripoll, capitán general Ripoll, que tenía 103 años, y era una historia fascinante la que contó, muy dura, por cierto, porque él había estado en una batalla en los montes de Monte Arruit y todo esto, en la parte de la dura de la guerra con Marruecos, y, y allí había tenido pues un grupito, pues supongo que sería una patrulla o como se llamara en aquel momento, y el chico con el que él estuvo durante mucho tiempo, eh, tuvo que ordenar su fusilamiento en la guerra civil. Y se le caían las lágrimas mientras me enseñaba las fotos que las tenía ordenadas en unos álbumes perfectamente encuadernados y no entendía ni él mismo lo que había pasado, ¿no? Y me interesaba mucho y estuve hablando en esa película hay una entrevista con Mohamed Chukri, en la que hablamos del otro, ¿no? El concepto de la otredad y cómo alguien que es tuyo de pronto se convierte en el otro, ¿no? Que tiene una trascendencia que va mucho más allá de todo esto.
Entonces, bueno, y esa película viene a contar, por un lado, la historia de estos señores que van a recordar su pasado, además su pasado fantasía, porque en aquel momento en el Marruecos, imagínense, en el Marruecos de la posguerra, cómo se vivía comparado con lo que vivían en España, ¿no? Allí tenían una cantidad de cosas distintas y muchas veces mejores que los españoles que estaban haciendo la posguerra. Y comparar eso con muchas imágenes históricas, conseguimos archivos históricos absolutamente inéditos de Hernández San Juan, por ejemplo, que estaban ocultos en la Filmoteca Española y que no se pueden usar y que él nos dio la autorización para usarlo en ese documental. Total, que ese es un documental con el que yo empiezo a pensar en esa necesidad de contar historias de personas, personalidades, de artistas, etcétera, que para mí merecía la pena contar, ¿no? ¿A ti siempre te ha gustado? Hablo mucho, tú me parece. No, 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 al contrario, no, sí, a mí me parece, no, me encanta más porque cuenta te digo, esa película que me supone un descubrimiento, cuando a quien la dirige, yo alguna vez se lo he comentado a él, digo esa película y de repente estoy viendo las típicas películas, me refiero en este caso de ficción, de las colonias británicas, que siempre hemos visto, qué cosas ahí, cosas como vivían en la India y tal y cual, y de repente lo veo aplicado a algo, pero además eh, humanizándolo hasta tal punto de la emoción que transmite, personajes con los que tú, a lo mejor, como espectador, ideológicamente no tienes que compartir nada, y me imagino que tú personalmente tampoco, pero, sin embargo, te emociona verlo allí, como están contando eso que has contado, por ejemplo, de este hombre, contando eso, esa escena la recuerdo perfectamente, la de la señora, por ejemplo, Sí. de la casa, ¿no? Entonces, no, no, sí que tú sigues libre con eso. Lo que quería preguntarte era, yo sé que siempre intentas combinar esa parte de la hora con la reconstrucción histórica a través de la documentación. Y además, te trabajas mucho la parte de la documentación. Muchísimo. Ese choque, ¿por qué? Bueno, yo creo que primero porque hace un homenaje a los que estuvieron antes que tú, que tenían una mirada sobre eso. Y, Esa, entonces, esa idea me parece me parece muy importante. y por otra, porque realmente yo creo que muchas veces contamos, antes hablaba de que mis cosas antiguas son archivos, ¿no? Pero es que es verdad, es que la calle, aquí al lado, la calle Zacatín, es muy parecida a la que había hace 40 años, por el camino de Ronda o muchísimas calles de esta ciudad que yo filmé en el año 84, 85, 86, ya son radicalmente diferentes, ¿no? Ujú. Y yo creo que en los documentales pasa mucho eso, que te apetece mucho ver cómo era esto en ese momento, ¿no? Y en el caso de Marruecos era así, pero en Bola de Nieve yo tuve un trabajo, yo Bola de Nieve tardé mucho más en buscar los archivos que en hacer la película, Ajá. porque los archivos de Bola de Nieve es un mito latinoamericano y lo único que había en Cuba eran 16 minutos de archivos de Bola de Por Nieve. si, por si la gente no conoce la película o no sabe Es quién, seguro quién que es. no la conocen porque Bola de Nieve es un pianista cubano, pianista y compositor e intérprete cubano maravilloso que nació en 1917, digo bien, y murió en 1973 y que se convirtió en un grandísimo mito en el cine, en el mundo latinoamericano. Yo lo conocí a partir de las películas de Pedro Almodóvar, que él tiene devoción absoluta Ah, por Bola de Nieve y entonces me pasé 2 años investigando en Cuba lo que podía conocer de Bola de Nieve y me di cuenta que allí no tenían materiales, pero que en el resto de América Latina había, había mucha información. Y entonces, pues, como es una película básicamente de entrevista y archivo, pues estuvimos muchísimo tiempo buscando en Perú, en México, en Argentina, en Brasil. Había un montón de archivos de Bola y conseguir recopilarlos todos y presentarlo al público cubano que realmente estaba fascinado de ver esa vertiente y esas imágenes que nunca habían visto, ¿no? ujú. Háblanos de Tiempo de Leyenda, por favor. Tiempo de leyenda es un ejemplo de eso que se convierte en un conflicto para alguien. Yo antes hablaba sobre el tema del punto de vista, ¿no? En tiempo de leyenda, que es una cosa actual, relativamente actual, eh, pues resulta que sobre el mismo hecho había distintas versiones. Yo no sé si ustedes han visto Tiempo de leyenda, pero hay una escena en la que tenemos a Manuel Molina y a Ricardo Pachón.
Manuel Molina, el cantador de compañero de Lola y Manuel, y a Ricardo Pachón. Y cada uno cuentan exactamente el mismo día de una forma radicalmente opuesta. El disco de Tiempo de la leyenda del tiempo iba a hacerse entre Camarón y Loli Manuel, y entonces ellos se van los lleva Ricardo Pachón a un chalet que tenía en Umbrete. Y entonces en ese chalet, pues resulta que llega primero Camarón con su mujer, la Chispa, y luego llegan Lola y Manuel. Y parece ser que Lole va con sus sábanas y nos va, digo, la versión es que uno pone sus sábanas y entonces a la chica le sienta mal que le hayan cambiado las sábanas y aquello genera un conflicto gigante y se van enfadados Loli y Manuel y entonces Marón no sabe por dónde tirar y Ricardo Pachón les dice lo que tienen que hacer, que entonces es cambiar, hacer canciones de Lorca con Kiko Veneno y tal y cual, y el grupo Alameda, en fin. Y, pero lo que cuenta Manuel Molina no tiene nada que ver con lo que cuenta Ricardo Pachón. Entonces, yo como cineasta, ¿qué puedo hacer? Y has visto Rashomon, además, Claro, seguro que claro. Entonces digo, yo no puedo, y hablábamos antes de un poco la parte también que tiene que ver con la ética. Digo, pues yo mi única solución es pongo uno y pongo al otro. Ujú, Y van cortándose el uno al otro y ya que el público decida lo que más le guste, porque al final todo esto son mitos, ¿no? ujú, Entonces, bueno, cada uno prefiere un mito. Pues me gusta más Manolo Molina que Ricardo Pachón, pero Ricardo Pachón era el protagonista de la película, ¿no? ujú. Y tuve ahí un pequeño encuentro con Ricardo porque él quería que quedara claro que su versión era real y yo no estaba dispuesto. Claro, pues eso me parece muy importante, pues evidentemente tú trabajas con personas, con gente que te cuenta su historia y que luego después, con lo que hablábamos antes, a través del montaje, quizás eso no quede tan claro. ¿Hasta qué punto tú controlas eso, manejas eso, o cómo te maneja la relación entre lo que le has pedido que te cuenten, lo que te han contado, lo que después aparece en la película y la explicación que le tienes que dar a ellos? Esas cuatro diferencias casi, vamos. Que yo realmente nunca les pido que me cuenten algo. Vale. Yo Ujú, hago preguntas generalmente con un conocimiento previo con una información de lo que yo he podido investigar y lo que luego me cuenten, en función de eso ya iremos viendo si se monta o que no se monta. Pero yo nunca he tenido un dirigismo a alguien a decirle, necesito que me digas esto, porque que eso sí que me parecería primero injusto y después sería demasiado falso, ¿no? Y poco ético, ¿no? Entonces yo lo que hago es que lo que sí, digamos, he aprendido de algo he aprendido, ¿no? En todo este tiempo y es hacer entrevistas, lo que sé hacer entrevistas y siempre para cada pregunta siempre suelo tener dos o tres respuestas. Es decir, le he preguntado a dos o tres personas exactamente lo mismo. ujú. De tal manera que en un momento determinado puedo hacer un collage de respuestas o una contraposición de respuestas. Esa es la manera en la que trabajo. Yo creo que el hacer entrevistas es uno de los grandes aprendizajes en general, ¿no? que hay que tener, ¿no? Igual que conversar, pero con un sesgo diferente. Ujú. Cuando haces eso, primero hablas con ellos y después ruedas, o al mismo tiempo que estás hablando con ellos ya estás rodando. Depende del caso. En el caso de Bola de Nieve, yo grabé Ujú, entrevistas completas que es muy gracioso, porque grabé entrevistas completas que no se iban a usar, en baja calidad, etcétera. Y lo gracioso es que hubo dos personas concretamente, dos personas del régimen cubano, que contestaron cosas radicalmente diferentes cuando le grabé para la película. Sí, 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 absolutamente distintas, ¿no? bueno, Bueno, ya. pero en general no hago una, ni siquiera hago un cuestionario. Alguna gente te obliga, ¿no? Te pide, sobre todo gente que tiene algún cargo institucional, etcétera, te piden a veces, pues, ¿qué va usted a preguntar? O no sé qué. Pero yo generalmente no lo he participado nunca, ¿no?
siempre saben de qué van a hablar Sí, sí. y siempre les digo a todo el mundo, digo, mira, si de lo que te voy a preguntar, tú ya lo sabes, no tengo que, tienes que preparártelo ni nada, ¿no? A mí me interesa más lo que realmente le salga espontáneamente, ¿no? ¿Tiene alguna manera, ya cuando ya hablamos de rodar, de colocar la cámara? Es decir, ¿prefieres que te hablen a ti, que miren a cámara, que miren fuera de cámara? ¿O harías también en función de cada... No, generalmente nunca pido que miren a cámara. ¿Oh? Siempre no me parece real, me parece que el público sabe que está hablando con alguien. Ajá. Entonces yo creo que es mucho más lógico. Yo no salgo realmente, salvo en la película que hice que esta sí que es sobre la realidad inventada, ¿no? Autobiográfica, ¿no? Pero en el resto yo creo que nunca salgo en cámara. Entonces se ve al entrevistado hablando con alguien. Ujú. Sí, 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 no me interesa. Pero te quiero decir que no prefieres, no tiene un patrón que te resulte cómodo, bueno, pues te coloco en un lateral o te coloco aquí, Sí, 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 claro, te encuentras. siempre hay un estilo. Yo creo que en las películas mías se ve más o menos el tipo de cuidado que tengo en el plano, ¿no? Ujú, No me gustan demasiado los primeros planos, me gustan ujú. planos más abiertos, me gustan planos en los que esté tranquilo no se sienta acosado el entrevistado. Es un poco por ahí. ¿El fondo te resulta interesante? Es decir, ¿piensas cuando entrevistas a alguien el sitio y lo que se va a ver Muchísimo, detrás? muchísimo, muchísimo. Me parece crucial. Es decir, salvo algunas veces que por razones de producción o por razones de cualquier tipo, estás en un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y no te queda más remedio que grabar deprisa y corriendo, pero en general eh, me gusta cuidar mucho el sonido y me gusta mucho el sonido muchísimo, porque a veces cuando tienes un sonido malo te sobra la entrevista, Ujú, y el encuadre y el espacio en el que se hace también me interesa mucho. De todas formas, yo creo que eso viene también porque yo hago películas que tienen que ver con artistas y eso me lleva también a un mundo, ¿no? En la película de Eva Hierbabuena era todo lo contrario, era todo improvisado, era todo lo que iba pasando. La película que hice sobre Eva Hierbabuena no es una biografía, sino que es el proceso de creación de una obra de arte que me interesa muchísimo, los procesos de creación, como en Tiempo de Leyenda o como en el Omega, pero en este caso yo estaba en vivo. Y yo estuve desde el primer día que se le ocurrió a Eva Hierbabuena montar un espectáculo, yo le había pedido a ella que me llamara a mí. Yo había conocido a Eva Hierbabuena mucho gracias a Enrique Moratalla, que lo tenemos aquí presente. Y, y entonces Eva, antes de contárselo a su marido, que es su músico, me lo contó a mí. Y el día que se lo contó a su marido, yo estaba allí con la cámara. Y entonces hacemos todo el proceso de génesis de ese espectáculo desde ese día hasta que se presenta en el Charles Well de Londres. Y claro, ahí no hay entrevista, es lo que va pasando, ¿no? ujú. Entonces, no hay esa posibilidad de cuidar tanto el plano, me interesaba más la, la prontitud a la hora de estar en el sitio en cada momento, ¿no? Pero en general sí soy bastante cuidadoso a la hora de coger los planos, sí, sí. Y me imagino que con el paso del tiempo y la experiencia, afinas, intentas afinar Va uno siempre. aprendiendo, va. Pero vamos aprendiendo. Sí, sí, yo creo que sí, que se nota una evolución, lógicamente, sí, sí, Ujú. sí. José, acabas de citar una película como es Omega. ¿Qué significa Omega a todos los niveles, como trabajo, como repercusión, la nominación al los Goya? Cuéntanos. Omega, porque además tiene que ver también con eso, con el estudio individual que me contaba aquí, lo falso, lo colectivo, lo individual. Bueno, Omega es una cosa muy curiosa. A mí me surge Omega me llaman en junio de 2016 que Telecinco, que ya en sí es surrealista, quiere hacer una película sobre Omega eh, con Universal Music, que es la discográfica que tenía los derechos de Enrique, y porque van a hacer la celebración del 20 aniversario de Omega, me parece, 20 horas. Y entonces que habían pedido que fuera yo el director y la familia, etcétera. Y entonces me dicen que vamos a hacer la película y que la película tiene que estar terminada en octubre. Yo normalmente tardo 2 años, 3 años en hacer una película. Aquí había que hacer la película en 3 meses, realmente. Y además en el mundo moriente, que es un mundo, vamos a llamar complejo, ¿no? En el sentido de
cómo organizar las grabaciones, porque Estrella está trabajando no sé dónde, Soleá está en no sé dónde, en fin. Y entonces, bueno, yo había estado en una buena parte del proceso de Omega. Yo había estado en ensayos de Omega, había estado, y sobre todo había filmado conciertos de Omega, porque con Enrique estábamos trabajando desde entonces, etcétera. Entonces yo tenía afortunadamente la posibilidad de acceder a mis propios archivos Ujú. y eso hizo fácil, relativamente fácil el poder trabajar. Y bueno, el relato era muy sencillo, además en Omega, yo siempre lo he contado, el proceso de creación de la leyenda del tiempo y el proceso de creación de Omega es prácticamente el mismo. Es decir, hay un tipo genial que es el líder de esto, pero hay un montón de personajes que no son secundarios, sino que son también principales. Entonces empiezan a crear algo muy, muy avanzado. Luego se van, porque las productoras musicales lo piden, a Madrid. En Madrid se lo enseñan, eso tan avanzado, a ellos que son flamencos, a otros flamencos de Madrid, y el suflé se baja bastante. Y de pronto como que adocenan lo que han preparado. Y lo que sale en el disco final es algo más dócil, digamos, en los dos casos yo tenía la ventaja que contaba con los archivos originales de lo que habían estado trabajando en los tiempos previos, en Umbrete en el caso de Camarón y en Armilla en el caso de Enrique Morente, gracias a Antonio Arias. Entonces, bueno, pues podíamos contar toda esa evolución realmente de principio a fin. Yo creo que Omega, pues, está mal que lo diga, pero yo creo que es una película emocionante. Yo creo que consigue lo que pretendía. Ahí hay una escena final que me cuesta mucho trabajo que la gente crea que sucedió como sucedió, pero sucedió como sucedió. Bueno, Es por eso decir, que comenten un poco sí, sí, de sí. cuánto es verdad, cuánto es mentira y Sí, cuánto está. yo quería que eh, Antonio Arias había preparado esos archivos originales, los había estado preparando durante mucho tiempo para sacar el disco del aniversario, además del disco antiguo que había salido en el año 96, que hubiera una versión con las antiguas grabaciones. Y entonces eso lo estuvo haciendo en Granada y luego se fue a Madrid. Y entonces yo quería estar presente el día que Aurora Carbonell, Estrella y Soleá fueran a oír eso. Y estábamos allí. Es decir, evidentemente ellas estaban avisadas porque había que avisarlas, pero entonces toda la escena de ellas oyendo eso, eso es imposible falsearlo. Es decir, si lo falseas, salvo que sean unos actores maravillosos, que no es el caso, se notaría mucho. Y entonces yo creo que eso genera una emoción muy grande en la película, ¿no? Porque es una, en verdad. Entonces, tú has trabajado has tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente del mundo del flamenco, has hecho documentales sobre el mundo del arte, diferentes formas artísticas. ¿Cómo es el trabajo con los artistas? ¿Hasta qué punto son dóciles o no dóciles, o colaboran o no colaboran a la hora de contar cosas suyas, pero al mismo tiempo tú tienes que marcarle unas pautas para que Ujú. funcione en la filmación? Yo tengo que decir que la verdad es que he contado siempre con la complicidad de los artistas con los que trabajo. Ujú. Eh, yo sé no le sucede a todo el mundo. Yo, en el mundo del flamenco, No, creo por eso que, preguntaba, ¿no? en el mundo del flamenco, yo creo que he generado una confianza con los artistas que saben que yo no les voy a meter el lío, digamos, ¿no? De ningún tipo. Yo no he hecho un cine agresivo nunca, ni es otro tipo de cine, ¿no? Hay gente que hace un cine diferente, ¿no? Yo creo que realmente con quien más me he metido ha sido conmigo mismo en mis películas, ¿no? Y entonces, nunca he tenido un problema con nadie, ni con Enrique Morente, ni con Michael Nyman, ni con nadie, ¿verdad? La verdad es que no ha habido, ni he tenido nunca que censurar una película, Ujú. que me parece muy importante, ¿no? Ha habido quizá algo de autocensura en algún caso, pero nunca he tenido un conflicto de que alguien me diga, corta esto. Ujú. Cuando ha habido algún conflicto, siempre lo he hablado, lo he dialogado y lo he resuelto. No he tenido que eliminar una escena por nadie ni nada así. José, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente de una película que hice
Mm, A mí me interesaba todo esto que estamos hablando y quizás sea una buena forma de colofón, ¿no? En mi familia, como me imagino que en muchas familias, hay frases recurrentes y en la mía, la frase de me acuerdo perfectamente es la frase recurrente. Es esa frase que dice mi hermana pequeña, que nació 17 años después que yo, sobre hechos en los que ella no había nacido siquiera. Entonces ella se acuerda perfectamente de cosas que no ha vivido, por pura historia, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno tenemos una visión. Mi hermano Francisco Sánchez, que está ahora dando una charla en una sala contigua, pues cuenta las cosas que hemos vivido juntos, que hemos vivido, nos llevamos un año de diferencia, y él las cuenta de una manera y yo las cuento. Eh, entonces, a mí me interesaba mucho contar la historia de mi familia, que está vinculada a un pueblecito de Almería que se llama Valerma. Y yo tengo recuerdos, he tenido siempre los recuerdos repetidos de los mitos familiares, ¿no? Entonces, había muchísimos mitos familiares. Y yo quería un poco ir desbrozándolos, pero haciendo autocrítica de cómo yo me había tragado todo eso, ¿no? Es un pueblo que era un pueblo desértico al que llega un señor que era un minero que había descubierto unas minas en Berja y que entonces se había peleado con el gobernador de Almería a bofetadas, no que se hubiera peleado así como así, sino empujones, lo habían echado de Almería y entonces con una reata de mulos iba con serones cargados de lingotes de oro comprando tierras desde Berja hasta que Es un western, pero vamos, es un western. un western total, total. Y hay una parte de verdad, pero hay una parte de mentira. Y entonces yo cogí a mi madre y a su hermana como protagonistas principales de la película, porque ellas estaban todo el día contradiciéndose sobre la historia de la familia. Entonces, para una, su abuelo había venido de Segovia y para la otra decía que no, que eso era mentira. Y para una, y entonces la historia va contando la historia de mi familia con respecto a ese pueblo en el que además pasan cosas muy importantes. Es decir, que es un pueblo eh, entonces, en el que se produce un cambio total en el escalafón social, que entonces era un pueblo al que iban la gente del campo de Dalías, del dentro del campo de Dalías, cuando el campo de Dalías no era un invernadero, eh, que cultivaban parra y tal, pues iban allí a pescar, ¿no? Y entonces esos pescadores ganaban mucho dinero porque allí no había agricultura alguna, era seco, seco, seco. Y entonces ahora en este momento los pescadores han desaparecido porque la pesca ha desaparecido, porque ahora se pesca de otra manera, y los agricultores son los que realmente tienen dinero porque montaron los invernaderos batallando contra mi familia para conseguir la propiedad de las tierras. Y por otro lado, estos señores que eran colonos de mi abuelo, ahora son patronos de inmigrantes venidos de Marruecos, de Lituania, etcétera. Todo ese mare magnum yo quería contarlo en una película mezclando los dos niveles, ¿no? El nivel social histórico y el nivel personal y familiar. Y, y bueno, eso me acuerdo perfectamente, una mentira continua. Eso me resulta muy interesante. Bueno, aparte de que hay, ¿sabes? Recuerdo cuando la vi, y además cuando vi el título, dije, esto es. Hay en Gigi, el magnífico musical de Vicente Minelli, hay una canción en la que Maurice Chevalier canta una canción que se llama, que dice I remember it well, lo recuerdo muy bien, y va contando cosas, un diálogo, y de repente la señora con la que está le dice algo así como, nos conocimos en abril en París y llovía. Y dice ya, no, nos conocimos en mayo en Logroño y hacía un sol entonces es muy bonito porque cómo va continuamente contando ese juego, ¿no? Y además la biografía de Vicente Minelli se llama exactamente así. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Entonces, cuando juegas con esa parte personal, surge ese momento de decir, ¿hasta dónde puedo contar? ¿No? Eso, hablaba antes de la autocensura, entre comillas, ¿no? ¿Hasta dónde puedo? Todo lo contrario, en ese momento yo era cuando más libre me sentía, porque sí, para criticarme ya estoy yo. Entonces, no, Va, eso me refiero. no, 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 no tenía ningún problema, y con mi madre, que además tiene WhatsApp de sobra, y mi tía también la tenía, que murió ya. Sí. Tenían
la gracia y la edad suficiente como para que les diera exactamente Igual. igual todo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues se metían en la iglesia y se ponían allá a arreglar el altar y lo ponían como ya les daba la gana, porque el, el altar de esta iglesia, el retablo, es un retablo pintado por Manuel Maldonado, el pintor que pintó aquí, por ejemplo, Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo. Pues él, como era amigo de mi abuelo, pues allí iban muchos curas, muchas monjas, y iba Manuel Maldonado y pintó ese retablo y como modelo usó a la familia. Ah, Entonces, la Virgen María es mi prima Teresa, el niño Jesús es mi primo Fernando, mi padre es un pescador, mi tío Manolo es otro pescador, en fin. Y entonces, claro, ellas se sienten allí como en casa, como en casa, como en familia, ¿no? ajá. Entonces, bueno, pues realmente yo eso o lo contaba todo o qué sentido tenía, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en eso no me sentía No, en no. absoluto cohibido. Pero ni para cortar ni para enriquecer, para... No, 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 para enriquecer tampoco, porque además yo quería tener protagonistas del pueblo, que hay protagonistas maravillosos. Hay una pena grande cuando uno hace estas cosas y es que generalmente entrevista a gente mayor. Ujú, Y cuando de pronto miras para atrás dices, sí, es que están todos muertos, es que la ujú, mayoría están muertos, ¿no? Pero había algunos personajes maravillosos. Recuerdo especialmente a uno que decía que pasaban tanta hambre en la posguerra que cuando iba mi familia iban a cristianar al pueblo, porque era un pueblo de rojos. Era el primer pueblo de rojos que se encontraban los que venían de la desbandada de Málaga. ujú. Entonces pasaban toda la zona de la costa granadina donde le estaban bombardeando, etcétera, y de los primeros pueblos rojos donde los acogían era en Valerma. Y entonces pasaron muchísima hambre porque tuvieron mucha represión, etcétera. Cuando iba mi familia, mi madre y su hermana eran las encargadas de catequizar y cristianar y tal. Y luego había un curilla que les daba la primera comunión. Ujú. Y cuando le daban la primera comunión, les daban de merendar. Entonces había algunos que habían hecho la comunión 9 y 10 veces para poder Sí, vamos a pensar merendar. más veces, vale. Entonces, había cosas tan bonitas que me parecía que esa visión, además, tan contrapuesta, ¿no? De la gente que lo estaba pasando mal, comparado con los caciques, que era mi familia, etcétera, y yo ahí no me corto nada. Ujú, Y tampoco en mi familia ha habido nadie, tengo que reconocer que nadie me ha dicho lo más mínimo, ¿eh? ujú, A nadie le ha parecido mal la visión, y mira que yo tengo familiares de todo pelo, ¿no? ujú, Y no me parecería nada. Yo creo que cuando cuentas las cosas con honestidad y con verdad y con cariño, porque tampoco hay por qué tratar las cosas con agresividad, yo creo que se pueden decir las cosas bien. ujú, Y quizás eso un poco tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Mi cine tiene que ver con la manera con que yo hago las cosas. ujú. El, antes hablábamos, antes de empezar el diálogo aquí con el público, hablábamos de los Sí, programas por favor, que hable el público. de televisión, el programa de televisión, y bueno, que lo había cedido a la universidad, todo tu material, y me hablaba de, bueno, que ahí había documentos de, por ejemplo, para el programa Imaginaria, entrevistas con gente fantástica que había estado aquí. Mm. Y ahora, cuando te escucho hablar y hablar sobre los documentales, noto esa especie de especial pasión por, aparte de lo que haya hecho, eso ha quedado un documento ahí y esa gente sigue ahí, Es sigue que, eternamente viva ahí y queda su memoria ahí. ¿Hasta qué punto eso es importante para un documentalista, sobre todo para el trabajo que tú haces? a ver, para mí es tan importante que el primer día que yo empecé a trabajar, nosotros no teníamos los tres que empezamos en esto, y desde allí hasta hoy nunca hemos ganado nada. Ujú, Es decir, nosotros lo más que hemos podido ganar en estos 40 años ha sido nuestro sueldo. Pero, pero yo desde el primer día dije, No quiero que borremos ni una cinta". Sabéis que las cintas de vídeo se podían regrabar hasta 4 y 5 veces si estiraban mucho. mm, Yo no he borrado ni una sola cinta. Entonces, esas entrevistas de las que tú hablas, la película puede aparecer del general Ripoll 1 minuto. Pero yo tengo 4 horas eso, filmadas de este general de 103 años que nos contó su historia personal. Esas 4 horas de cinta están en la universidad para que un investigador pueda investigar esa historia. qué bonito. O si hay que ir a por qué Michael Nyman quiso hacer para mí
una canción sobre Federico García Lorca, la entrevista sobre eso está en la universidad. A mí eso me parece realmente lo más rico que... Es decir, yo puedo haberlo manipulado, pero podrán manipularlo otros de otra manera, Ujú. ¿no? Y entonces yo creo que puede haber fácilmente, nada más que de Imaginaria, puede haber en torno a unas 250 entrevistas. Y 250 entrevistas, nosotros recuerdo con Mariano Maresca también, que hablábamos de la necesidad de la calma, ¿no? De entrevistar con calma. Hicimos un programa que yo creo que para cualquiera es un lujo y como he tenido esa suerte de que no me dijeran que no demasiada gente, pues tuvimos un programa con José Luis Balbín y Chicho Ibáñez Serrador. Entonces, claro, eso es una joya. Claro. O con gente que, bueno, el que han fallecido, pues yo qué sé, desde Saramago hasta Silvio, de Silvio Sacramento, o hasta, yo qué sé, Morente, por supuesto, y un montón de gente están ahí, están ahí. Hace muchos, muchos años, muy al principio, en el 85-86, la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras empezó, gracias a una iniciativa de Luis García Montero, que no sé si entonces era decano o todavía no lo era siquiera, un ciclo que se llama El intelectual y su memoria. ¿Cierto? Ese ciclo del intelectual y su memoria, los primeros años, lo grabábamos nosotros. Y fueron, me parece que en torno a 40 o 50 conversaciones de primerísimas, primerísimas figuras nacionales con catedráticos, profesores de la Universidad de Granada, y ahí hay cosas de Aranguren, de Rosa Chafel, de Pepe Hierro, de Domínguez Ortiz, de un montón de gente. Si eso no lo hubiéramos grabado, toda esa documentación estaría perdida. Ujú. O sea, a mí me parece que realmente cuando uno tiene esa posibilidad, tiene también esa responsabilidad. Y yo esa decisión, que ya digo que económicamente fue horrorosa para la empresa porque esas cintas valían muchísimo, pues hoy es un patrimonio de todos, ¿no? Y yo creo que al final es lo que importa. Y además no solamente estamos hablando aquí de grandes nombres, ¿no? Pero la otra parte que la has comentado tú es la gente normal y corriente, que hace una Muchísimas. historia es también tan importante y eso me Claro, claro. parece muy, muy emocionante, de verdad. Sí, sí, yo creo que la virtud de contar. Hay programas en televisión española que se están recuperando, ¿no? Había un programa que se llamaba Vivir cada día. Ujú. En el Vivir cada día hay joyas absolutas. Yo tuve la bendita suerte de que en Valerma se hizo en el año 75 un programa de Vivir cada día. Entonces yo puedo contraponer incluso protagonistas de ese programa del año 70 y tanto con protagonistas que eran amigos míos y que los he entrevistado. Y ver esa evolución de todo es un lujazo, ¿no? Ujú. Pues para ir terminando, aunque está a punto y habrá tiempo de hablarla más adelante, Zambra, tu último trabajo. Sí, Zambra es una de estas cosas que precisamente tiene sentido que liquidemos este rollo con, Pues, con- que he dado yo. bueno, Pero Zambra es un proyecto que surge en el año 86. En el año 1986, Curro Albaicín organiza una gira con la viejecilla entonces del Sacromonte, un espectáculo que se llamaba Recordando el Camino. Y, y ese espectáculo, esas protagonistas habían sido las jóvenes protagonistas de las películas de los americanos cuando vinieron aquí en los años 20 y en los años 30. Ahí estaban gente maravillosa, ¿no? De, de las viejas. Yo recuerdo la gallina, por ejemplo, eh, todos los nombres de zoológico del Monte, ¿no? Y esas viejas están todas muertas, pero en ese año, cuando terminó, Curro estaba intentando hacerlo bien. Y lo único que consiguió del ayuntamiento es que lo hiciéramos nosotros. Entonces, lo hicimos con dos camaritas y tal y cual, pero desde el año 86 hasta hoy puedo asegurar que Curro ha sido mi Curro. Diciendo, José, tenemos que ver qué hacer con la zambra, no sé cuánto, no sé qué, recuperar aquello de la vieja, pa. Y no se daba la cosa porque yo iba siempre corriendo de un lado para otro y cada vez que veía a Curro ya así me escondía. Y entonces ya se dio el momento en el que yo podía
decir, bueno, presento un proyecto bueno sobre la Zambra. Entonces presenté un proyecto que ha tenido un cierto eco de institucional y hemos conseguido alguna financiación, lo justo para poder hacer una recuperación de los bailes del Sacromonte Ujú. y con buenas condiciones, en escenarios naturales, con un productor musical, José Quevedo Bolita, que es un músico excepcional de Jerez, y ha rehecho, digamos, y ha ordenado musicalmente esos espectáculos, con la dirección de Angustia Ruiz Lamona, que ya no baila, pero se sabe esos bailes como prácticamente nadie, y con chicas jóvenes que son la hija y nietas de estas que salían en las grabaciones del año 86, hemos podido reconstruir, yo creo que en ese sentido de responsabilidad para la historia, algo que realmente no se hace. Es decir, que la zambra no se hace. Probablemente no se ha hecho jamás. Es decir, que el único que lo ha hecho ha sido Curro ordenándolo, pero eso que es una cosa que se inventó Cujón, un gitano que vivía en el centro de la ciudad, que luego se subió al Sacromonte, yo creo que es uno de esos grandes mitos falsos, ¿no? Que la gente dice, no, la zambra es una cosa que viene de los gitanos cuando vinieron de Egipto en el siglo XVI. Y dicen, ni los gitanos vinieron en el siglo XVI. Ni sabemos de dónde vinieron, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bien. Y entonces, pero bueno, la verdad es que la película relata, por un lado, la fascinación de los cineastas extranjeros por el Sacromonte, y como ellos filmaron a estas chicas jóvenes, que luego eran las viejas que yo había filmado en el 86 y que son las abuelas, y que he vuelto a filmar en el 2023, y, y cuenta un poco todo ese trayecto, y contando también un poco la historia del Sacromonte y la evolución hasta ahora. Ujú. Eso es lo que Muy bien. puedo Tenemos contar. muchas ganas de verla. Bueno, yo ya el hecho va bastante de tercer grado. Ahora me imagino que habrá aquí público que quiera hacerle preguntas a él. Y claro, Es el momento de que alguien quiere preguntar algo. lo he dejado todo claro. Venga, Ay, gracias. A ver, aprovechando de una parte la experiencia que tiene en todos los ámbitos, porque el cine a veces lleva por muchísimos caminos y muchos conocidos, y además de la memoria. Los consumidores de cultura, los creadores, los artistas que no saben que son artistas o los que quieren expresar algo, mm, ¿en qué momento o en qué punto a lo largo de toda esa experiencia de creación se encuentra el arte ahora mismo? Pero no el arte, digamos, domesticado o dócil, como hablaba antes del caso de Omega, sino el arte que realmente surge, el arte de provincia, el arte de la tierra, el de raíz. Mm, ¿En qué evolución está ese momento? no sé exactamente a qué te refieres con el arte de raíz. Si te refieres a la artesanía, o te refieres al arte popular, o te refieres... Al arte que no está domesticado, que no viene condicionado por la industria o por la venta o por las directrices de lo que se supone que va a vender o va, el arte que surge realmente, el arte que se encuentra en la calle. Bueno, yo es que creo que el arte que hay en la calle, el arte que hay en las casas, el arte que hay en las cocinas, el arte que hay en la gente que se reúne, yo creo que eso forma parte de un mundo de realidad. Entonces, a mí me parece que existe una visión sobre eso. Lo que hacemos los artistas, lo que hacemos los que hacemos cosas, o intentamos comunicar cosas, es intentar interpretar eso y reproducirlo para que la gente lo entienda. Yo creo, yo creo que esa es por lo menos mi visión, ¿no? A mí me interesa, insisto, en que la gente entienda lo que yo le quiero contar. No soy alguien que me interesa mirarme a mí mismo y que nadie sepa de lo que estoy hablando. Yo tengo ese estilo, hay otros que tienen otro estilo. Entonces, a mí me parece que el arte popular, el arte personal, es absolutamente maravilloso, y cada uno tiene su criterio, ¿no? Es decir, a mí bueno, la cerámica de Sargadelos me puede gustar más o menos, pero le reconozco el valor que tienen. Y la de Lladró pues, tiene su valor. Y hasta qué punto la industria
la preocupación por lo que se vende, no se vende, hace que ahí se pierda la esencia o que no se ponga el foco o que no interese, digamos, ese movimiento cultural o esa creación que a lo mejor no está en las grandes ciudades o que no interesa en las grandes ciudades. Bueno, yo creo, por ejemplo, nosotros hemos tenido, no desde la perspectiva de creador, pero sí de la de productor, en cierta medida es creativo. eh, yo creo por ejemplo, Alberto Rodríguez ha demostrado como uno no tiene por qué plegarse a lo que supuestamente pide la industria para hacer una obra personal, ¿no? La Isla Mínima no es una obra pensada para la industria, Grupo 7 desde luego tampoco. Yo creo que eso es algo a lo que te pliega o no te pliega en función de tu criterio, pero no sabría contestarte mucho más, ¿eh? ¿Alguien más por ahí? Hola. Hola. Em, ¿Qué opinas de que se introduzcan actores a lo mejor en un documental que juega con escenarios reales? ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? ¿Alguna vez has deseado, ojalá tuviese alguien aquí moviendo un poco para que vaya esto a donde yo quiero? A ver, yo no, a mí me parece estupendo, sinceramente, me parece muy bien, siempre y cuando esos actores no me obliguen a decir a mí lo contrario a lo que yo quiera decir. Eh, Entonces, yo no lo haría, o no lo he hecho de momento, eh, cuando he necesitado una actriz, por ejemplo, en el universo de una caja, he tenido una actriz y me ha quedado claro que es una actriz que ha preguntado como tal, como si fuera una presentadora, pero a mí me parece, cualquier mecanismo, a mí me parece absolutamente respetable. Me parece respetable. Aprovecho para decir, hay una cuestión sobre lo que se cuenta y lo que no se cuenta y la interpretación de lo que se cuenta y lo que no se cuenta que a mí me parece curiosa. Eh, un buen amigo y colega, José Luis López Linares, acaba de estrenar una película en los cines que se llama Hispanoamérica, que ya el propio nombre es controvertido. Eh, y es una película que está teniendo mucho lío mediático porque lo que viene un poco a defender es que la historia de América nos la han contado muy mal. Que la leyenda negra de España en América es una leyenda absolutamente falsa y que nosotros fuimos allí a echar una mano, básicamente, ¿no? Y lo hace con una conciencia acrítica. Y desde mi punto de vista, eh, mm, no he visto la película, pero por lo que voy intuyendo y por lo que le oigo decir a él, es bastante, digamos, enfocada hacia esa dirección. Entonces, yo puedo ir a verla y posiblemente puedo criticarla o no, cuando la vea lo haré, pero me parece fantástico que alguien pueda hacer una película como esa. Me parece muy bien, es su punto de vista, él dará su visión, como ha habido muchas visiones contrarias y habrá que ir teniendo. Yo creo que la libertad es un asunto muy serio, ¿no? Y la libertad de opinión es un asunto muy serio. Entonces, yo creo que cada uno tiene mecanismos para contar las cosas. Yo tengo el mío y yo, desde luego, insisto, yo no me baso en la documentación que voy obteniendo y puedo hacer suposiciones, pero otros pueden tener otro criterio. ¿Más? ¿Preguntas por ahí? Bueno, en estos 40 años habrás visto muchísimos cambios, ¿no? En realidad casi todo Ujú. habrá mutado, ¿no? En tu ámbito de trabajo, en la industria. Pero yo quería preguntarte particularmente por el tema de la exhibición, es decir, del destino natural de las salas a la situación actual de plataformas de streaming, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente tú cuando concibes una obra, estás pensando ya en la red de exhibición, dónde te van a proyectar o a emitir la película, ¿o cómo planteas esto en este momento tan complicado? He pasado por todo.
he pasado, he pasado porque, claro, como tú bien dices, cuando yo empecé aquí había una televisión y de pensar en una sala para proyectar una película documental ni de broma, ¿no? Luego hubo ese momento como de los años 90 en los que parecía que de pronto se abrían espacios para el documental y había gente grande haciendo documentales y entonces podía. Y aquello desapareció también. Yo no hago las películas para un medio determinado. Y, y cuando hago cosas para las películas últimas que estoy haciendo, son películas que duran. Yo siempre he dicho que las películas tienen. A mí me preocupa mucho, y me voy autoflagelando, a mí me preocupa muchísimo molestar. Me parece horroroso entretener a la gente. Si yo mantengo una conversación contigo y te estoy aburriendo, es un horror. Pero si yo, además de a ti, estoy aburriendo a 300, me parece que es como para suicidarse. Y entonces, tengo mucho respeto por lo que tiene que durar. Entonces, yo creo que las películas, cuando me dicen, ¿esto cuánto va a durar? Digo, pues lo que tenga que durar. Si me he equivocado, igual dura 5 minutos. Y si me ha gustado mucho, igual dura 2 horas. Por oficio, uno acaba haciendo más o menos cosas en el tiempo que calcula que puede medio entretener a la gente, ¿no? Yo estoy haciendo películas de 1 hora y media, más o menos, en este momento, un poquito menos. Pero salen casualidades, ¿eh? Porque a lo mejor mi forma de escribir hace que sea así, o mi forma de investigar. Y yo no pienso en dónde se van a emitir, ni dónde se van a proyectar. Siquiera si las va a ver mucha gente o no las va a ver mucha gente. Lo único que siempre he tenido claro es que las películas que hago me gustaría que tuvieran, no tuvieran un sesgo de tiempo, es decir, que se pudieran ver dentro de 20 años sin decir vaya cosa más antigua, aunque el formato sí lo lleve, ¿no? Y tampoco que me ha parecido importante que se vaya a cines, que se vea en cines, que es lo que a mí me gusta, lo que me gustaría, porque me parece que hay una comunión en la visión cinematográfica y una capacidad de transmitir mucho más intensa que en una magnífica televisión que tengo yo en casa, que se ve mejor casi que en una sala, ¿no? Pero, pero sí es cierto que mi vocación como peliculero es que las películas se vean en una sala por una comunidad. Cada una tiene un camino, cada una tiene un camino. Desde luego las televisiones, pues si la emiten, no te ponen ni los títulos de crédito, ¿no? Y te da mucha pena. Cierto. No, sí, es curioso, ¿no? Porque que yo tuve una pequeña polémica con un otro buen amigo que fue director de la 2 de Televisión Española, porque, porque le hice una crítica pública en el Defensor del Espectador diciéndole que cómo se podían permitir en la 2 de Televisión Española cortar los títulos de crédito de las películas de imprescindibles, Ujú. cuando son homenajes a personas señaladísimas de la historia de este país nuestro, ¿no? Y se ofendía y decía, es que el público no va a ver esto. Digo, si el público ha aguantado 50 minutos viendo esta película de Typical, seguro que puede aguantar 1 minuto de títulos de crédito, ¿no? Pues no, eso no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, si tú pones una película en una sala y tienes la seguridad de que la van a poner hasta el final, ¿no? Tú por lo menos quieres creer eso. Y que la va a poner, sí, que la gente se va a quedar, no. Pues la gente me da exactamente igual, pero yo, Te lo puedo asegurar por pero experiencia propia, vamos. lo sé, pero yo Pero, como cineasta o pero como lo que te damos sea, hasta el final, claro, hasta la yo, última letra. porque para mí, yo soy muy consciente aquí estoy yo, pero conmigo han trabajado en esta ciudad cientos de personas, y no estoy exagerando, cientos de personas de esta ciudad han trabajado conmigo. Y cada uno de ellos en cada momento ha merecido un respeto. Y el que llevaba mi Pedro Castillo, que hace la traducción de las películas, merece que su nombre aparezca, Cierto. porque tiene ese espacio. Y entonces esto no es un trabajo individual. Yo no soy un pintor ni soy un escritor. Yo hago cine y en el cine hace falta mucha gente. Y entonces me parece una falta de respeto. Ya digo, que luego ya el público hace lo que quiera, como si se quiera ir a la mitad de la película. Sí, Lo sí. entiendo también, Mm. pero
Yo creo que El exhibidor el tiene, exhibidor tiene esa obligación. debería tener la Tiene- obligación de ver hasta el final. Sí. sí, eso es mi opinión. No sé Totalmente, si he contestado algo de lo que me has totalmente de dicho. acuerdo. Sí, Estaba pensando ahora mismo en filming, a ver si estaba, pero ya con lo que has contado es difícil. Para los que nos gustaría ver algunas de las películas tuyas que no conocemos, se me ocurrió sobre la marcha que igual podemos liar a Juan de Dios y hacer un miniciclo para los frikis que estamos aquí y alguno más que venga. se te oía mejor sin micrófono. No sé si se ve yo. ¿Yo? No. Lo tengo en avión, no sé si... Yo también lo tengo en avión, o sea que no, pero se hace algo de eso. Eh, esto es, la recojo y además de buen grado, ¿eh? Porque sí que podía ser una idea muy bonita que pudiéramos hacer algo en ese sentido, pudiéramos tomarlo Yo... como referencia. Es Posición. una No sé. proposición difícil de no aceptar, ¿eh? Y difícil de aceptar también. Reconócelo. Claro, pero no por mí, sino que tú tienes que decirme qué quieres ver, qué podríamos poner, es decir, que Tú tienes un club, un cineclub maravilloso, entonces tú puedes decir, películas de Sánchez Montes, estas, elegid las que queráis. mm, pues sí, sí, eso la recojo con mucho gusto, ¿eh? Además, con mucho gusto, la verdad. Sí, cierto. Yo, además, me parece bonito celebrar eso, los 40 años, con que la gente vea películas que a lo mejor, por ejemplo, Bola de Nieve, una película que está fuera de catálogo ahora mismo, no se puede ver en ningún sitio. Hay cosas que no se ven. O las pone Canal Sur a las 3 de la mañana. Porque eso hasta mañana, efectivamente, que esa es otra, sí. Esa otra, pero eso Esa ya es. te obliga a invitar a Copa al cine universitario. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? Nada. José, muchísimas gracias. Enhorabuena otra vez por estos 40 años. Muchísimas gracias por querer estar aquí con nosotros, compartir todo esto que nos has contado, por querer estar aquí en este diálogo de cine, por querer estar conmigo, por querer estar con el Cine Club. Eh, Te diría por otros 40 más, pero ya eres tú el que tienes que decir si tienes más ganas de seguir o no, pero pues, cuanto menos vamos a echarle por lo menos 20 más. No 20 más, que Si duro lo que mi madre, casi llegó a los 40. lo dice lo que creo que es lo italiano, eso dice de los 20 anni, ¿no? Pero vamos a quedarnos con 20, por lo menos 20 que tú estés disfrutando plenamente. Lo dicho, muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros de verdad por y la que siga. paciencia. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.